conferencia se titula, como se puede ver en la placa, La agresión nuestra de cada día, ideas para cultivar la tolerancia, y será dictada por el doctor Alberto Chertok. El doctor Alberto Chertok es médico psiquiatra, psicoterapeuta especializado en análisis y modificación del comportamiento. Es miembro fundador y presidente de honor de la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta. Se desempeñó como docente de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Fue representante en Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento. Es autor de varios libros. Participa regularmente en medios de prensa y dicta conferencias sobre su especialidad. Antes del inicio de la conferencia hará una breve introducción el gran secretario de Acción Masónica, el doctor Rubén Correa Freitas. Venerable gran maestro de la Logia de la Masonería del Uruguay, respetable hermano José García Torena, vicevenerable gran maestro, respetable hermano Mario Pera, gran secretario del Interior, presidente del Tribunal Masónico, autoridades de la Masonería del Uruguay, señoras y señores. Doctor Chertok, para nosotros un gran honor recibir en la tarde de hoy, en la noche de hoy, al doctor Alberto Chertok, que es un destacado especialista en temas de psiquiatría, en temas de la sociedad, en donde nosotros queremos profundizar y queremos debatir. Queremos, a través del instituto que ha creado la Gran Maestría, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Masónicos, queremos investigar, promover estos debates sobre temas de actualidad. Y vaya si el tema de la agresión que recibimos a diario en nuestra vida, en la calle, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, es lo que realmente estamos sufriendo todos nosotros. Y creo que si algo nos está faltando en la sociedad actual es tolerancia. Y justamente creo que tenemos que hacernos un tiempo para reflexionar en qué medida podemos lograr mayor tolerancia en la sociedad para podernos comprender más y poder entendernos entre todos. Así que, en definitiva, esta es la finalidad y esta es la razón por la cual los hemos invitado, los hemos convocado esta noche. Les agradecemos enormemente a ustedes la presencia que engalana a este Salón Confraternidad de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, y especialmente le queremos agradecer la generosidad de este gran especialista uruguayo como es el doctor Chertok, que además ha publicado muchos libros y que seguramente seguirá publicando libros que nos hagan pensar y reflexionar sobre estos temas de actualidad. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Es realmente un gusto y una distinción para mí estar presente en este evento, de modo que agradezco la convocatoria y también vuestra presencia en esta noche aquí, para compartir reflexiones sobre un tema que tiene lamentablemente actualidad, que es el de la agresión en la vida cotidiana. Puesto que todos nosotros podemos sufrir, y seguramente sufrimos agresiones de distinto tipo, y a su vez podemos también, actuar en forma intolerante o en forma dura con nuestros semejantes. De manera que es un tema del cual somos protagonistas, porque además esta noche no nos vamos a referir a los delitos de sangre, a las rapiñas, a los homicidios que ocupan generalmente la crónica periodística. Hoy, tal como lo propone el título de esta exposición, nos vamos a referir a la agresión en la vida cotidiana, en la familia, en la oficina, en la calle, en el tráfico, en las instituciones, en las redes sociales. De manera que es un campo sumamente amplio el que estamos mencionando. Bien, en ese contexto, en el contexto de lo que es la agresión en la vida cotidiana, no hablamos en general, si bien también puede ser, de violencia física. Normalmente el tipo de agresiones que sufrimos y a veces en los cuales participamos son más de violencia verbal, es el insulto, es el tono agresivo, es el gesto iracundo, es la expresión hostil, a veces incluso la ruptura de objetos, que puede llegar eventualmente a la agresión física, pero que no siempre llega. De todos modos tiene un elevado costo.
Digamos, además, que muchas veces ni siquiera es el insulto, a veces es la burla, la ironía, el ninguneo, como se dice habitualmente, la falta de respeto, que también configuran agresiones. Es más, a veces son hasta más nocivas, porque en general no estamos tan preparados para responder al menosprecio o a la humillación, como de repente sí lo estamos para reaccionar ante una agresión o por lo menos ante un insulto frontal. Pero también se trata realmente de agresiones. Ahora, todos sabemos que montar en cólera implica una enorme descarga de energía y por lo tanto tiene un costo importante para todos nosotros cuando así estamos en esa situación. En primer lugar, hay una descarga biológica, neurofisiológica, el corazón late en forma acelerada, la presión arterial sube, a veces nos ponemos rojos de ira por una vasodilatación, los músculos se tensan, es decir, tiene lugar una tormenta biológica, de manera que ustedes imaginen el impacto que esto puede tener sobre la salud cuando se reitera, ¿verdad? Pero también la agresión tiene un costo emocional, que tiene que ver con la culpa, el remordimiento que en muchos casos experimentamos después de haber actuado en forma agresiva, por ejemplo, con seres queridos. Y tiene también un costo que podemos llamar relacional, porque genera un desgaste, a veces un deterioro de los vínculos, sobre todo de los vínculos cercanos. Podemos hablar de un costo social por el efecto contagio que tiene la agresión. Cuando uno se conduce en forma hostil, bueno, está agregándole un poco de hostilidad también al clima social que se vive, porque la persona que es receptora de mensajes agresivos a su vez queda en un estado de tensión que después puede trasladarlo a terceras personas. Y por supuesto, podemos hablar también de un costo legal. Hoy en día no es necesario llegar a la violencia física para que existan consecuencias legales. Ahora bien, evidentemente todos nosotros experimentamos irritación, disgusto, malestar. Sería absurdo plantearnos el objetivo de eliminar por completo el enojo de nuestras vidas. La pregunta es cuándo constituye un problema, ¿verdad? Y básicamente cuando es desmedida, exagerada con relación al suceso que la desencadena, o cuando se dispara o cuando es, como dice allí, una reacción habitual, el estilo normal del sujeto a responder agresivamente, o cuando se dispara por mínimas frustraciones o contratiempos o desacuerdos menores. En todos estos casos configura un problema. Naturalmente, cuando implica y se llega a la agresión física y eventualmente también a la manipulación, la amenaza, lo que puede ser una agresión psicológica, también. Como ya hemos dicho, cuando compromete nuestros vínculos y cuando genera en el resto de las personas este tipo de reacciones. Bueno, en todos estos casos hablamos de una agresión ya que ya no corresponde a lo que sería dable esperar como normal. Tenemos que mencionar que la agresión es una respuesta que tiene dos fases, que tiene dos etapas. Primero es la respuesta emocional de sentirse enojado, los sentimientos de rabia, de ira, de furia incluso, y los cambios fisiológicos que ya mencionábamos, ¿verdad? Que tienen que ver con descargas nerviosas y también hormonales, se libera adrenalina, testosterona en el torrente sanguíneo. Esta respuesta ante los sucesos que percibimos como amenazantes o adversos es una respuesta automática. Nosotros no nos proponemos voluntariamente acelerar el corazón, enrojecer la cara o tensar los músculos. Aparece en forma automática. Y la ira, la respuesta emocional de ira, conlleva un impulso a la agresión, que no siempre se concreta porque la agresión, que es la segunda fase de este proceso, consiste ya en una acción intencional. Ahí se habla de daño intencional a otra persona, porque la ira puede sí desencadenar una agresión física, como dice allí, verbal o de cualquier naturaleza, pero puede no hacerlo porque de repente el sujeto es capaz de estimar las consecuencias de su reacción y controlarla, impedirla. De manera que se trata esta fase de una fase que está potencialmente sujeta al control voluntario. De manera que tenemos entonces, por un lado, la emoción, ¿verdad? La respuesta emocional automática, y por otro, el acto intencional en sus diferentes manifestaciones posibles. Bien,
Los contratiempos a los que estamos expuestos, las frustraciones, las situaciones adversas, a veces acciones de otras personas, a los que estamos expuestos permanentemente, generan este tipo de reacciones. Primero la respuesta colérica, eventualmente, y luego tal vez la agresión. Pero es un hecho que no todas las personas responden del mismo modo frente a similares frustraciones. Desde el error de un compañero de trabajo hasta la decisión injusta de un jefe, pasando por una mala maniobra de otro conductor o conductas que reprobamos en la familia o en los hijos, todos sufrimos este tipo de situaciones. Pero no siempre, no todas las personas responden del mismo modo ante este tipo de situaciones. De todas maneras, lo importante de distinguir estas dos fases es que nos indica que hay dos puntos sobre los cuales podemos actuar si lo que queremos es moderar nuestras reacciones. Uno es intentar o buscar la forma en que las situaciones adversas no generen una respuesta intensa de ira, sino más bien una respuesta moderada de irritación o disgusto, ¿verdad? Este sería el primer enfoque. El otro, una vez que nos hemos enojado, sería conseguir que en lugar de expresar nuestro malestar en forma violenta o agresiva, pudiéramos expresar en forma civilizada ese disgusto. Como ven, en ningún momento hablamos aquí de contener la ira. Esa imagen de la olla a presión, ¿verdad? El individuo reprimiendo, controlando su rabia, no es el camino más adecuado. Se trata o bien de intentar que los sucesos no nos molesten tanto, o si nos molestan, ver la forma adecuada de expresar dicho malestar. Estas son los dos campos en los cuales podemos actuar. Como decíamos, las reacciones de las diferentes personas son distintas. Probablemente las frustraciones, los contratiempos, los sucesos adversos sean relativamente parecidos, pero no todas las personas reaccionan con cólera. Y eso es porque, según se ha establecido, la posibilidad de reaccionar o de responder agresivamente o coléricamente depende de la manera como procesamos, de aquello que pensamos acerca de lo que está ocurriendo, de nuestras expectativas, de nuestras creencias acerca, por ejemplo, de cómo deben ser los demás o de cómo deben ser las cosas. Esto es lo que a veces se conoce como rasgos de personalidad. Un rasgo de personalidad es precisamente eso, es una forma habitual de pensar, de sentir y de actuar. Y entonces hay rasgos de personalidad que predisponen precisamente a que incluso pequeñas frustraciones culminen en una respuesta de rabia. Por lo tanto, parece útil o valioso, si nuestro propósito es buscar formas de incrementar nuestra tolerancia, identificar estos rasgos de carácter para estar atentos a ellos. De manera que vamos a mencionarlos. Un poco la propuesta es que cada cual haga una mirada interior a partir de lo que estamos hablando, en privado, para identificar algunas de estas actitudes que hacen más posible o que hacen más probable que montemos en cólera, en situaciones que otras personas por ahí dejarían pasar o se sentirían simplemente molestas. Aquí tenemos una de esas actitudes. Es muy común, las personas que responden que se enojan mucho tienden a juzgar la conducta ajena, a identificar defectos, errores, omisiones, todo tipo de situaciones censurables con gran facilidad. No es que estas personas inventen los errores y defectos ajenos o las situaciones injustas, pero las detectan inmediatamente y de alguna manera parecen que hubieran encontrado aquello que estaban buscando. Tienen ese perfil de estar muy atentos a este tipo de cosas. Y cuando algo sale mal, este tipo de actitud apunta a ver quién es el culpable. Aquí la pregunta básica no es cómo podemos resolverlo, sino quién tiene la culpa, ¿verdad? Hemos descrito como hipercrítico al sujeto con estas características. Esto naturalmente es una caricatura. Todos podemos tener parte de estos comportamientos, los presentamos aquí en forma gráfica para poder identificarlo, ¿verdad? Podríamos preguntarnos si hemos incorporado alguno de estos hábitos, a qué se debe, ¿verdad? Y se debe a que inadvertidamente hemos incorporado algunas ideas o creencias, como decíamos hoy, que están en la base de estos aspectos. En general, las personas hipercríticas esperan que la gente actúe siempre de esta manera, ¿verdad? En forma correcta, considerada,
recíproca, agradecida, cumplidora, etc. Estas expectativas son deseables, naturalmente, que sería deseable que la gente actuara así, pero no es realista esperar que todo el mundo actúe siempre de este modo, además, independientemente de su historia personal. No es lógico esperar que la gente siempre actúe de ese modo. Tampoco es que los sujetos hipercríticos piensen esto con tanta claridad. Con frecuencia, ante situaciones, por ejemplo, cuando ocurren situaciones, errores o cosas mal hechas en su entorno, resumen todo esto en pequeñas frases cortas del tipo: no puede ser que esté pasando esto. La mala noticia es que sí puede ser, y pensar que no puede ser, en lo que de hecho está haciendo, parece un contrasentido. ¿Y por qué puede ser? Bueno, puede ser porque el comportamiento humano depende de muchas variables. Todos nacemos con un temperamento ya genéticamente determinado, podemos ser más o menos emotivos o más o menos fríos, más o menos impulsivos o más pensantes, y este temperamento, bueno, también se modera o se modela a partir de las experiencias de vida, ¿verdad? De la relación con la familia, con los grupos de referencia y demás. Y como resultado, las personas incorporamos valores, como los que están allí mencionados, hábitos, por ejemplo, hábitos de trabajo y estrategias para hacer frente a los conflictos o para cubrir nuestras necesidades. Estos valores, hábitos y estrategias que allí están son los más deseables. Y muchas veces las personas incorporamos este tipo de hábitos, pero no siempre. Puede ocurrir que a partir del aprendizaje de vida que cada cual hace, la propia historia de vida, no se incorporen estos hábitos porque no aparecen por generación espontánea. Tienen que darse las circunstancias para que aparezcan. Y entonces pueden incorporarse estrategias diferentes. De manera que esperar que siempre la gente actúe de esa manera es poco realista. Las personas hipercríticas no aceptan esto, implícitamente se dicen que no puede ser lo que de hecho está haciendo, y por eso se sienten como, se sorprenden y montan en cólera, mientras que quienes son más moderados normalmente aceptan que esto es una posibilidad, no lo aprueban naturalmente, pero una vez que pueden procesarlo, bueno, buscan las medidas a tomar en cada caso. De hecho, el enojarse en general no es tampoco una buena herramienta de cambio, de manera que no parece siquiera que el montar en cólera fuera un instrumento apropiado para corregir ni las injusticias ni los errores, sino había una postura más racional. De modo que es importante incorporar expectativas más realistas sobre el comportamiento ajeno, por ejemplo esta, ¿verdad? Y si quieren ampliarlo un poquito, podríamos decir esto. De vuelta, esta es una lectura de la realidad. Sería deseable que todos en realidad actuáramos en función de principios y valores éticos y morales impecables, pero lo cierto es que no es así. A veces podemos cambiar, en algunos casos, a las personas o aportarles algo, pero muchas veces no. Y aquí tienen otra expectativa realista que es bueno incorporar. Si ustedes detectan que tienen la costumbre de juzgar a la gente, y es que lo que cabe esperar es esto, ¿verdad? La gente cambiará solo cuando conseguimos motivarla o educarla para que cambie distinto. Si no, es de esperar que siga actuando como lo hace. Estas son, si quieren, las malas noticias. Bien. Otra actitud que se asocia con mucha frecuencia con reacciones de irritación o de fastidio y hasta de rabia. Y es la pretensión de ser complacidos. Muchas personas que pretenden que la gente, los demás y las cosas funcionen como ellos desean o como se lo han propuesto, cosa que normalmente muchas veces no ocurre, y allí es cuando se irritan y se fastidian. Exhiben lo que se llama una baja tolerancia a las frustraciones, ¿verdad? Y a veces también una impulsividad que los lleva a responder rápidamente, casi sin pensar. Los sujetos demandantes también han incorporado filosofías de vida que son poco realistas, como estas que tenemos aquí, que conviene detectar y desvirtuar a efectos de que no nos parasiten la cabeza y nos lleven a fastidiarnos cuando los demás no actúan como queremos o simplemente las cosas no son como esperamos, un embotellamiento de tránsito, de perder la llave, no encontrar una persona. Todo esto para algunas personas muy demandantes puede ser una fuente de irritación importante. También
conviene que incorporen ideas más realistas. Si se descubren algunos de ustedes en estas posturas, y todos en algún momento tenemos estas actitudes porque son muy comunes, muy difundidas, bueno, recordarse a uno mismo que el mundo no está para servirnos, ¿eh? Que cada cual es responsable de cubrir sus propias necesidades y no esperar que los demás lo hagan. Y además que por razones biológicas los seres humanos tenemos tendencia a cubrir primero nuestras propias necesidades y esperar que los demás se comporten como santos con un altruismo idealizado, no es de vuelta poco realista. No hay ningún drama que las necesidades de las personas entren en conflicto, casi que deberíamos contar con ello, y tampoco sentirnos víctimas de situaciones que, aunque nos desagraden, hemos elegido mantener. Con mucha frecuencia nosotros en nuestra consulta vemos personas que se quejan amargamente de su trabajo, de su matrimonio, de otras situaciones que además vienen tolerando y soportando durante muchos años. Es decir, que no es nuevo para ellos y que, a pesar de todo, han elegido mantener porque dentro de las opciones que tienen disponibles es, si quieren, la menos mala. Pero sigue siendo una elección propia, de manera que tampoco uno es víctima en el momento que tenemos la posibilidad de elegir siempre dentro de algunas opciones. Bueno, otra figura que se asocia a las respuestas de irritación y de fastidio. Esto es lo que a veces técnicamente se conoce como estilo atribucional externo. Son personas que tienden a atribuir sus malos resultados siempre a factores ajenos a su voluntad o a su posibilidad de manejar. Entonces es el destino, es la suerte, es la acción de otras personas, me pasan cosas, y también se sienten a veces víctimas, viven prácticamente peleados con el mundo, con un resentimiento crónico justamente por sentirse de esta manera. Se asocia muchas veces a reacciones y respuestas agresivas, sobre todo cuando se los contradice, ¿no? Tienen tendencia a jugar, como decía un autor, a mi desgracia es peor que la tuya. Si ustedes le presentan un problema, dicen, no, pero espera que te cuente lo que me pasó. Es muy común que las personas que responden agresivamente tiendan a relacionar todo lo que ocurre con ellas mismas, Si se acercan a un grupo y ese grupo se calla es porque estaban hablando de mí, y si se ríen de mí. Tienden a veces a interpretar las miradas de otras personas como provocadoras y a veces tienen reacciones inesperadas, ¿verdad? Porque uno no se imagina que van a reaccionar, pero a partir de esta interpretación a veces responden en forma sorpresiva. De manera que esto también se conoce técnicamente a veces como autorreferencia. Si se descubren en una susceptibilidad incrementada, y repito que nada de esto es totalmente patológico, hagan el ejercicio de buscar explicaciones alternativas para ese comportamiento ajeno. Entonces, en vez de pensar automáticamente, no me quiso saludar a alguien conocido que vi de lejos, pueden imaginarse o intentar pensar, bueno, de repente no me vio, estaba distraído porque tiene un familiar enfermo, quién sabe por qué. Explicaciones que tienen la misma chance de ser ciertas que la que me hace enojar. Así que por lo menos abre un poco el panorama de imaginarme que no todo tiene que ver conmigo, ¿verdad? Necesariamente. Bueno, esta forma de pensar se asocia también a respuestas agresivas, sobre todo en los intercambios de ideas, en las discusiones y demás. Los individuos que ostentan un pensamiento dogmático se creen dueños de la verdad y por lo tanto no aceptan cuestionamientos. Por definición, es decir, por su definición, los demás están absolutamente equivocados, y cuando son cuestionados, cuando se discuten sus opiniones o sus convicciones que tanto adhieren, porque además manifiestan una adhesión pasional por sus ideas. No son ideas a las cuales hayan llegado normalmente de forma racional, porque en general cuando uno llega a conclusiones racionalmente, las mismas admiten la duda y el disenso y bueno, el nuevo análisis, pero en general son adhesiones pasionales y por lo tanto cuando se las cuestiona se enojan, montan en cólera y además se empecinan en convencer o en convertir al otro que no es alguien que piensa distinto, sino que es alguien que ha errado el camino. No hay que pensar, porque a veces creemos que esto se aplica solo a los fundamentalismos religiosos. No, el dogmatismo es muy ubicuo. Ustedes van a ver, incluso, fíjense, en la ciencia, uno piensa que el pensamiento científico es lo contrario, y debería ser lo contrario. Pero con frecuencia, además la historia lo muestra, hay científicos enamorados de sus teorías que se resisten enormemente contra toda evidencia modificada.
Y bueno, eso pasó, por ejemplo, con el surgimiento a principios del siglo XX de la física cuántica. Muchísimos y muy renombrados científicos se resistieron a aceptarla. El propio Einstein tenía sus dudas, hasta que finalmente, bueno, las ideas se van imponiendo. Pero también aquellos que adhieren a posturas, a una visión de la sociedad, sea ideológica, sea económica, sea política, del tipo que sea y del signo que sea, pueden exhibir una adhesión dogmática que no es deseable. Entonces, ojo con el dogmatismo, con el dogmático que también tenemos dentro. Yo los invito a veces a hacerse estas preguntas. Cuando alguien discrepa con ustedes o cuestiona alguna de sus ideas, ¿se irritan? O simplemente piensan que es alguien que piensa distinto y bueno, tiene derecho a expresar su desacuerdo. ¿Toman en serio las objeciones, analizan críticamente sus propios puntos de vista o más bien buscan argumentos para seguir creyendo lo que ya creen y por lo tanto no cambian nunca de idea? ¿Cómo ven a la persona que discrepa con ustedes? ¿Se empecinan, se obsesionan con compartirla o se limitan simplemente a fundamentar lo que piensan, aunque la otra persona siga pensando lo mismo? No es dramático que dos personas no se pongan de acuerdo. La mayoría de las discusiones terminan mal porque uno pretende convencer a toda costa al otro. Si nos limitáramos a expresar nuestros puntos de vista y aceptáramos que por ahí en esto no nos vamos a poner de acuerdo, no pasaría nada terrible. Pero el pensamiento dogmático le cuesta esto. Bueno, los prejuicios también son una fuente a veces de desprecio, a veces de intolerancia hacia personas de cualquier colectivo, ¿verdad? Y también hay que estar atentos a este tipo de cosas, porque en general, a partir de una información muy breve, puntual, o de algo que me han dicho, las personas nos formamos, en algún momento, un juicio adverso de un grupo o un colectivo que pueden ser desde los extranjeros, los que adeptos a cierta religión, los ateos, los divorciados, la solterona, lo que ustedes quieran, o los que viven en cierta parte de la ciudad. Entonces, a partir de eso nos creamos como una caricatura, un estereotipo con las características que suponemos que tiene ese grupo y generalizamos, asumimos que son todos iguales. Luego tratamos de, mediante un mecanismo que se conoce como percepción selectiva o visión de túnel, de prestar atención solamente a los individuos que coinciden con esa imagen, con esa caricatura que nos hemos formado, y consideramos excepciones a quienes no cierran con esa idea. Y de esa manera vamos fortaleciendo nuestro prejuicio o nuestro preconcepto. Bueno, acá hay algunas de las ventajas entre comillas, que tiene el pensamiento prejuicioso. No son ventajas, puesto que comprometen mucho nuestra libertad de pensar objetivamente. No hay que pensar que la libertad de pensamiento puede reprimirse solo por limitaciones externas. Cuando nosotros adherimos a posturas inamovibles dogmáticas o cuando adherimos a prejuicios que no queremos cambiar, tampoco estamos siendo tan libres ni tan objetivos. De manera que es importante prestar atención a estos aspectos y lo que queremos es, como era un poco la propuesta de esta noche, incrementar nuestro margen de tolerancia. Por eso hay que estar atento a estos estilos. Sacan conclusiones muy rápidas cuando conocen a alguien, los definen por el grupo, es de tal sector, de tal lugar, o reconocen la individualidad de cada persona. Y además es muy común del pensamiento prejuicioso y también del dogmático y también del hipercrítico, de varios de los personajes que hemos visto, lo que se llama el radicalismo, el pensamiento categórico. Las cosas y la gente es buena o mala, confiable o poca digna de confianza, son leales o son traicioneros, sobre una base doble, sin percibir ni los matices, ni los términos medios, ni las variaciones en el tiempo de la conducta de la misma persona. Entonces, ojo con ese tipo de pensamiento, bueno o mal. Bueno, hemos visto entonces varios personajes, por llamarle de algún modo, que en realidad se refieren a actitudes que todos podemos adoptar y que explican por qué muchas veces reaccionamos en forma con un monto de rabia, de enojo, de hostilidad importante. Y no hay que pensar, como lo dijimos hace un momento, que las personas que mantienen estas actitudes las perciben o perciben las ideas que las sostienen con tanta claridad.
Hoy decíamos que a veces son lo que llamamos en psicología pensamientos automáticos, que ocurren en forma de frases breves. Cuando alguien me dice que no, si soy demandante, enseguida pienso, pero ¿cómo me va a decir que no? Y si algo está mal, pero no puede ser, como veíamos hoy. Y estos pensamientos automáticos breves son los que generan el enojo y la rabia del momento. Hay que estar atentos a estos disparadores, que detrás de los cuales están, bueno, todas las ideas y las filosofías de vida irracionales que estuvimos viendo. Esto en cuanto a la primera fase. ¿Se acuerdan que teníamos 2 fases? Supongamos que estamos ahora, hemos conseguido tener solo un nivel de disgusto, de malestar, o tal vez no lo conseguimos y sí estamos muy enojados. El segundo punto de impacto, si queremos incrementar nuestro nivel de tolerancia, es procurar que ese malestar emocional se exprese en forma civilizada y no culmine en agresiones de ningún tipo. Lo que se ha visto es que las personas que carecen de habilidades de comunicación, ahora las vamos a ver rápidamente, son las que más proclives a caer en reacciones agresivas. Estamos ya en el segundo nivel, en el plano de la agresión voluntaria. Sería importante identificar algunas creencias o ideas muy comunes en nuestra sociedad. Por supuesto que el autocontrol no es una señal de debilidad, sino de inteligencia, de sensatez y de elegir qué batallas dar y cuáles no. Y ser agresivo no indica necesariamente valentía o valor. Esto es motivo de consulta frecuente, sobre todo entre los adolescentes, que son muchas veces protagonistas de situaciones violentas, ¿verdad? Yo me acuerdo que tenía un joven que sostenía esta idea a rajatabla, no había cómo corregirla, y yo le decía, pero mirá que ni siquiera los boxeadores profesionales pelean con alguien de un peso mayor. Y aparte, más que cobarde, es inteligente elegir en qué plano Bueno, con toda una explicación apuntando a desvirtuar estas ideas. Por supuesto que tampoco es verdad que confrontar a los demás con sus errores, que cambian de conducta, más bien los pone a la defensiva y a veces se empecinan más. Y la ira es necesario desahogarla en la medida en que lo hagamos, repito, en forma civilizada. Una vez corregido esto, vamos a las habilidades sociales que es necesario tener para responder en forma menos agresiva. Uno es la conducta muy complaciente, muy sumisa, de personas tímidas, inhibidas, que normalmente no defienden sus derechos y demás. Otro es el comportamiento agresivo, prepotente, autoritario en sus distintas modalidades. Esto, repito, es un esquema. Y luego el comportamiento que llamamos asertivo o afirmativo, que es el más deseable. Ahora vamos a ver algunas características de la conducta asertiva, pero digamos desde ya que lo interesante de estos estilos de conducta social es que son mutuamente excluyentes. Si yo actúo asertivamente, por ejemplo, expresando claramente mi desacuerdo, pidiendo lo que quiero, diciendo que no cuando quiero decir que no, ya no estoy actuando agresivamente ni estoy abonando una futura agresión. De modo que el mensaje aquí no es no agreda, sino más bien es sea asertivo. Procure expresar sus discrepancias, sus necesidades, sus puntos de vista en forma clara, frontal, directa, honesta, pero respetuosa. Eso automáticamente nos saca o nos quita del registro agresivo. Acá hay algunas de las características de la conducta asertiva, muy resumido. Este es todo un gran capítulo de la psicología, es una técnica que se conoce como aprendizaje asertivo o entrenamiento en habilidades sociales, donde se instruye al consultante a incorporar estas habilidades, de manera que aquí solo lo podemos mencionar. Pero creo que es suficiente para tener una idea de qué entendemos por comportamiento asertivo. Las personas asertivas, en general, defienden sus derechos y respetan los derechos ajenos. Pueden decir que no, pero aceptan una negativa de la otra parte. Pueden pedir lo que quieren, pero no lo exigen necesariamente. De manera que a eso es a lo que apuntamos y eso automáticamente nos lleva a un, como decía recién, a un registro de conducta menos agresivo. Sin embargo, las personas que responden a veces violentamente carecen de estas habilidades. Y entonces, por ejemplo, parten de la premisa errónea de que cuando no están de acuerdo con algo, cuando algo les molesta, hay solo 2 opciones, callar o explotar. Y bueno, me callo hasta que un día exploto por un hecho menor, sin tomar en cuenta la tercera opción asertiva. Bueno, pido lo que quiero o hago mi planteo de entrada.
No piden, esperan que los demás adivinen sus necesidades. Esto se ve mucho en parejas, en relaciones estables en general, pero en parejas es muy común. Había un autor, Lázaro, que decía que el amor no tiene nada que ver con la telepatía. Decía, alguien puede querernos mucho y no darse cuenta de lo que necesitamos. Principio básico de comunicación es que cada cual es responsable de pedir lo que quiere y no esperar a que el otro lo adivine y después enojarse porque no lo adivinó. Bueno. No saben decir que no, entonces terminan haciendo cosas que no quieren hacer, se enojan y después terminan explotando en algún momento. Y este es otro gran capítulo, reaccionan en forma defensiva ante las críticas, lo cual no es tampoco una buena estrategia, hay todo un campo que es el de respuesta, sobre todo ante las críticas ofensivas y destructivas, hay estrategias de respuesta que implican no aceptarlas, pero que tampoco saltar para que nos digan te di en el clavo, ¿no? Sino respuestas que sean más apropiadas desde el punto de vista de lo que es el comportamiento asertivo. Formular pedidos como parte de lo que es la conducta asertiva, y está muy bien, pero no hay que confundir los pedidos con los reproches, y esto es algo que a veces se confunde. Cuando uno pide, uno comienza describiendo el comportamiento que uno pretende que cambie, como si uno dijera, bueno, a veces de noche llegas a casa tarde y yo no sé que tú ibas a llegar tarde, estoy describiendo su conducta. En cambio, si le digo, tú sos una desconsiderada o un desconsiderado o un egoísta o una egoísta, lo estoy calificando. Entonces se habla de lo que el otro hace, no de lo que el otro es, si lo que queremos es formular pedidos. Y luego se describe la conducta deseada. Me gustaría que una horita antes de venir me mandara su mensaje para saber si venís o no, si es que te es posible, eso es describir un comportamiento deseado. En cambio, un pedido amplio del tipo, me gustaría que me tuvieras en cuenta como persona, no es decir nada y tampoco se puede saber después, aunque quiera, uno no sabe qué tiene que hacer. Los pedidos típicamente empiezan en primera persona. A mí me gustaría que tú me avisaras, porque así me organizo mejor, porque estoy hablando de mi necesidad, no de tu error. En cambio, los reproches empiezan con el dedo acusador. Tú sos el que estás actuando mal, o la que estás actuando mal. Y aparte, los pedidos inteligentes se limitan al tema, porque si yo, además de hacer ese pedido, le agrego, y aparte cuando te pedí que fueras al súper no fuiste y que los nenes, eso después se termina discutiendo y no se sabe ni cómo empezó la discusión y siempre termina mal. De manera que, ojo con los pedidos, que sean pedidos y que no sean reproches, pero siendo pedidos hay que hacerlo. Bueno, otro elemento importante, si queremos cultivar hábitos para plantear nuestro desacuerdo que no sean agresivos, y es cuando discutimos, y no sé si usar el término discusión para esto, cuando formulamos planteos, tenemos que decidir si lo que queremos es buscar culpas o buscar soluciones. Aquí la mala noticia es que estos dos objetivos son incompatibles. Si yo voy a buscar culpas, que es lo que está allí en amarillo, bueno, el diálogo va a estar centrado en las personas, en quién es el responsable, quién es el que se olvidó, quién tuvo la culpa o tiene, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, genera que la otra persona también se centre, no, pero mira que en realidad no me dijiste, etcétera, etcétera. El problema ha quedado de lado. El diálogo, cuando el objetivo es buscar soluciones, el diálogo está centrado en el problema, tratando en forma racional de ver las opciones y las alternativas de aquí para adelante. Entonces, cuidado al hacer planteos, hay que hacerlos, busquen soluciones y no se metan al lío buscando culpas, responsabilidades, que eso en general no es pragmático. Bueno, seguramente no podríamos en una charla donde procuramos promover mayor tolerancia, dejar de lado lo que es el resentimiento prolongado de la gente que dice que ha soportado afrentas durante mucho tiempo, y a veces durante muchos años, ¿no? Es sorprendente, durante muchos años hay personas que se persiguen envenenadas con cosas que les han hecho, y esta es una fuente, sí, de disgusto importante. Todos sabemos el costo importante que tiene el resentimiento. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar entonces? Bueno, en general porque en primer lugar tenemos ideas equivocadas acerca de lo que es perdonar. Muchas personas piensan que si perdona a alguien están diciendo que bueno, que lo que hizo no fue tan malo. Bueno, si lo estamos perdonando es porque seguramente algo malo hizo, si no, no habría que perdonarlo.
O capaz que el perdonarlo implica minimizar el daño que me hizo, entonces me resisto a perdonarlo porque es como que decir que no me lastimó. O piensan que perdonar me lleva a olvidar lo que me han hecho. El perdón y el olvido son dos cosas distintas. O ven al perdón como algo que se concede a quien se lo ha ganado o se lo merece. Y en realidad es algo que uno se concede a uno mismo para liberarse de la mala calidad de vida que genera el resentimiento prolongado, ¿verdad? En síntesis, ahí está lo que implica perdonar y no perdonar a otra persona. No estamos hablando de retomar una relación o un trabajo o una amistad, ni de profesar afecto, ni siquiera olvidar el suceso, sino de lo que está a la izquierda, simplemente. Es bueno ver el perdón en términos limitados para poder practicarlo, si no es imposible. Yo en algún material he publicado una técnica que la llamo la técnica de las 4 preguntas, que uno se formula o se plantea a uno mismo como forma de ayudarse a liberarse del resentimiento. Para practicarla tiene que empezar en alguna situación que les haya dolido, que les haya mantenido resentidos, molestos o enojados durante mucho tiempo. La primera pregunta tiene que ver con estimar realmente la magnitud del daño, más allá del daño moral, del daño objetivo que nos han hecho. Y entonces estas preguntas ayudan a situar las cosas en su verdadera dimensión. Bien. Y a identificar también la propia susceptibilidad, ¿verdad? La segunda pregunta tiene que ver con la responsabilidad real del causante del daño. Causante entre comillas. Con frecuencia tendemos a depositar toda la culpa, la responsabilidad en el entre comillas culpable o acusado, y entonces a veces yo uso este círculo que representa el 100% de la responsabilidad y le pido a las personas que me indiquen qué porcentaje corre por cuenta de otros factores. Por ejemplo, en este caso me decía que la suerte, el encadenamiento fortuito de circunstancias, bueno, tiene un 20% de culpa en lo que le pasó. Y que la acción de otras personas, consejos o consejos que no dieron o modelos de conducta, también influyó. Incluso uno mismo, por no haber percibido la situación a tiempo, no haber detectado señales o no haber terminado un vínculo, también tiene parte de la responsabilidad, y resulta que el culpable, que es el mayor responsable, nunca tiene el 100%. Sería absolutamente imposible. Bueno, todo esto es un llamado al realismo, ¿verdad? Esta es la escalera de la intención, ¿verdad? Todo daño que me han propinado, naturalmente, más allá de la intención, la persona es responsable y no exime de responsabilidad, pero no es lo mismo la censura moral que merece alguien que lastima intencionalmente que alguien que, bueno, sí, buscó sus intereses personales y por ahí no tuvo en cuenta el daño que me hacía, pero su propósito básico no era lastimarme, o cayó en tentaciones después de un conflicto, o simplemente se distrajo. Es importante identificar cuál es la intención real y no poner al sujeto que odiamos, entre comillas, en el quinto escalón siempre de la escalera. También la claridad mental, la frialdad, la premeditación o bien el sentir, el efecto de emociones del momento, de impulsos, deben ser tomados en cuenta los efectos de estimar la responsabilidad de otra persona. De manera que de este modo estamos apuntando a tratar de bajar un poco el nivel de resentimiento y de bronca, no a olvidar, como dijimos recién, ni siquiera profesar aprecio, pero sí a ser más realistas. Unas palabras acerca del comportamiento en el tráfico, que tampoco puede quedar ajena. Este era Hulk, porque se acuerdan que notaron que cuando nos subimos a un vehículo muchas veces parece que nos transformáramos como este personaje, y parece que ingresáramos a una jungla donde está en juego el orgullo, el ganar o perder, la autoestima, todo lo que aparentemente se juega en un trayecto conduciendo un auto y que nos lleva a reacciones que a veces de violencia física en muchos casos. A propósito de esto, les quería mencionar con esto seguramente terminamos para dar tiempo que ustedes puedan formular algunas preguntas. Les quería recordar una investigación de la que participamos, que fue patrocinada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, por la ANI, y que realizamos conjuntamente con la empresa Ingenious Softworks, donde el objetivo básico de esta investigación era ver
teníamos la teoría de que la probabilidad de ser multado o sancionado era tan importante o más importante que el monto de la multa. Y para probar esto, bueno, se usó un simulador de conducción, que además era muy completo, tenía una transmisión de 6 velocidades, volante con tensión, y se hacía un trayecto donde se multaba a la persona. El resultado de esta investigación fue que efectivamente es más importante el hecho de creer que uno será multado que el monto de la multa. Esto es importante porque durante mucho tiempo, siempre que había muchos accidentes de tránsito, las autoridades muchas veces decían, bueno, vamos a hacer más caras las multas. Pero la verdad es que lo que influye más es creer que seré multado aunque la multa no sea muy alta. Yo no sé si esto llegó a oídos de alguien, pero lo cierto es que esto da la razón a la instalación de cámaras, porque la instalación de cámaras de alguna manera incrementa muchísimo la probabilidad percibida de ser sancionado. Pero esto no era tampoco lo más importante. Después que teníamos a los sujetos que habíamos testeado con este propósito, decidimos identificar su perfil psicológico para ver si algunos rasgos de personalidad se asociaban a un mayor número de infracciones de tránsito. Y si bien la muestra no era muy alta, de todas maneras sí aparecieron rasgos de personalidad que hacían más probable cometer infracciones. Acá está toda la planilla de correlaciones. En la columna de la izquierda son los rasgos de personalidad que investigamos. Usamos test de personalidad que hoy mencionaban en la presentación. Y en la columna de la derecha están las correlaciones con el número de infracciones. Los rasgos que están marcados en oscuro son los que tenían una mayor correlación. Aquí los tenemos por separado. Como era de esperar, porque el tráfico es una situación frustrante por definición, ¿verdad? Quiero avanzar y no puedo, alguien me obstaculiza, las cosas no salen en el tiempo que yo deseo. Entonces, la baja tolerancia a las frustraciones es el rasgo que correlacionaba más con el número de infracciones. Que nosotros las vimos hoy a propósito de las personas demandantes, ¿se acuerdan? De manera que hay una coincidencia. El radicalismo, hoy hablábamos de la tendencia a adoptar posturas categóricas, blanco o negro, bueno o malo, me sirve o no me sirve, bueno, sobre todo posturas pasionales, por oposición a las posturas moderadas, término medio, bueno, que pueden ser de una manera o de otra, bueno, las posturas radicales y pasionales también, que también son propias, dijimos hoy, de las personas demandantes, pero de aquellas que tienen adhesión dogmática a ciertos valores o prejuicios, pero en general el radicalismo se asoció también a un mayor número de infracciones. La necesidad de aprobación y la susceptibilidad indican una preocupación excesiva por la mirada ajena, por la imagen que doy ante los demás. Son una fuente de estrés y en el caso de la susceptibilidad, allí aparece solo un 0,19. Creemos que esto se debe a que era una situación simulada y que probablemente en el contacto real la susceptibilidad tenga todavía una influencia mayor, pero hoy también la vimos. Y la correlación negativa de autoconcepto indica que las personas con menos autoestima, probablemente por su falta de confianza, cometen a veces también mayor infracciones. Además, son las personas que respetan menos las normas en este test. De manera que si bien esta investigación de alguna forma estaba limitada al comportamiento en el tráfico, creemos que sus conclusiones se pueden extrapolar a otras áreas de convivencia diferentes de la conducción de vehículos. Aquellos que deseen ampliar o repasar la información que acabamos de dar, pueden descargar este material. Este es una recopilación de trabajos publicados en otros lados, entrando en ese sitio, en el sitio web nuestro, por supuesto en forma completamente gratuita, ni siquiera hay que registrarse. Entran y lo descargan si les interesa, porque es una manera de poder acceder a ese material y profundizar en lo que hablamos hoy. De mi parte, por un lado agradecerles, pero además quedar a disposición de ustedes para el caso de que, si tenemos tiempo, creo que tenemos todavía unos minutos, responder si puedo alguna pregunta. Así que tienen la palabra y, por supuesto, la pregunta concisa, breve, es la mejor. Doctor Chertok, muchas gracias por su exposición tan clara. Y evidentemente el trabajo nuestro para evitar ponernos en esa situación agresiva que parta de nosotros. Pero a mí me gustaba
tocar otro punto y a ver cómo podemos abordarlo. La agresividad en los momentos en que realmente no nos encontramos frente a frente, por ejemplo en las redes sociales. ¿Qué es lo que, evidentemente a veces sustraernos de la respuesta puede ser una de las opciones, pero qué podemos hacer nosotros para justamente tratar de bajar esa intensidad de esos conflictos que uno a veces ve en esas redes sociales, de que uno responde muy agresivamente a cosas que a veces uno puede decir que son banales? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar para tratar de, no sé si la palabra es mediar, pero creo que la palabra es morigerar esas reacciones tan violentas que realmente complican muchísimo la relación y el diálogo entre ambos? Gracias. Bien, todas las sugerencias que hemos formulado a lo largo de esta charla aplican también a las interacciones, no solo presenciales, sino también a las interacciones virtuales a través de las redes sociales, todas ellas. En el caso de las redes sociales, además, creo que hay que hacer un esfuerzo por mantener la independencia de criterio, porque el fenómeno del contagio, y por llamarle de algún modo, la mentalidad de rebaño es mucho más rápida y mucho más intensa. Entonces, cuando alguien dice algo y 2 o 3 personas lo confirman, a veces nos sentimos inclinados a acompañar esa tendencia general. Por ahí, en una reflexión individual, capaz que no nos sentíamos tan inclinados a estar de acuerdo con algunas posturas. Entonces, ojo con perder la independencia de criterio y convertirnos en un colectivo que funciona con la psicología de las multitudes. Se decía en una época, y yo creo que aplica a las redes sociales, que son una multitud también, solo que es una multitud virtual. Se decía que las multitudes, piensen ustedes en los grupos violentos, tienen la inteligencia del menos inteligente y la exaltación del más exaltado. Y de alguna forma las redes sociales reconfiguraron esa postura en el plano de la virtualidad. Ahora, la independencia de criterio es fundamental, porque además en la red social se ha sustituido digamos, la preocupación por la verdad, por la objetividad, por la mesura, por la aprobación. Entonces, lo que importa es cuántos me gusta tengo, es cuántos seguidores tengo, y este tipo de valores nos hace justamente estar dependiendo de criterios globalizados que no siempre responden a puntos de vista equilibrados, pero que se acompañan justamente por esa razón. Bien. Si me permite, me quedo sentado para la lista. Por favor. Doctor Chertok, me gustaría, si puede traer algunas palabras que tengan que ver con el tema de la educación. Porque hemos visto aquí tantos puntos sobre temáticas que no aprendemos en el colegio, que no se tocan y que tienen que ver con lo que se llama life skills. O sea, sí. Tenemos ahí un tema que es tan deficitario en nuestros sistemas educativos y que no se manejan. O sea, ¿ve ahí algún movimiento, alguna tendencia, algo que se está cambiando? Yo no percibo programas muy específicos en desarrollar, por ejemplo, aprendizaje asertivo en distintas etapas del proceso educativo, pero sería seguramente muy deseable. Hay que pensar también que la educación no culmina en la infancia y en la adolescencia, sino que es un proyecto de toda la vida. Y todos nosotros podemos promover este tipo de valores, en primer lugar con nuestro ejemplo, y en segundo lugar con la difusión de los mismos al nivel que sea, para contagiar este nivel de tolerancia. Es una forma de educación también. No conozco, repito, no quiere decir que no los haya, programas muy específicos para desarrollar algunos de estos valores que no se inscriben dentro de ninguna filosofía partidaria, sino que más bien tienen que ver con posturas de tolerancia, de respeto y también de autovaloración, como hemos visto, pero no conozco. Doctor, primero que nada, felicitaciones por la brillante exposición.
Muchas gracias. Hay una de las cosas que no se ha tocado y que es el ejemplo. Yo tengo la experiencia de transitar desde Carrasco al centro y el centro de Carrasco en las horas pico durante el tránsito. Y una de las cosas que yo veo, o sea, yo me detengo y permito incorporarse al tránsito o permito que doblen a la izquierda o a la derecha, y yo me doy cuenta que a esa persona que yo le permití en ese tránsito en el cual yo sigo durante un tiempo bastante prolongado por la hora, él también adopta una actitud, digamos, más generosa con el otro. Exacto. Entonces yo me doy cuenta que, y lo mismo sucede en las redes sociales. O sea, si yo integro muchos grupos en los cuales yo he mandado mensajes con temas sobre música clásica y todo eso, y yo me doy cuenta que la conducta de esos grupos ha ido cambiando. Y me parece que es interesante. Sí, me parece muy atinada la observación. Nosotros decíamos al comienzo de esta exposición que la agresión tiene entre sus distintos costos un costo social, porque contribuye a generar un clima de hostilidad que se contagia, y de hecho el material que yo les recomendaba decía: no se enoje, la agresión es contagiosa, ¿verdad? Pero también, y como muy atinadamente lo menciona, la tolerancia es contagiosa y también inyecta, un mensaje y un sentimiento positivo que se traslada después a otras personas que no estuvieron en ese episodio del cual estamos hablando. De manera que el cultivar tolerancia, el dejar pasar cosas, tiene no solo una ventaja personal, sino que también tiene un impacto sobre la comunidad. El ejemplo del tráfico es un ejemplo bueno, porque justamente personas que normalmente no son agresivas se enojan demasiado. Y allí aplica mucho lo de las expectativas que mencionábamos hoy. Y a veces lo tomamos como ejemplo. Si uno va a conducir un vehículo con la expectativa de que todos los demás van a respetar las normas, de que me van a ceder el paso, de que me van a hacer señales, se va a enojar antes de llegar a la esquina probablemente. Entonces, en general lo que hacemos es asumir en forma realista que eso no va a ocurrir y tratar de actuar idealmente, como usted lo menciona, con tolerancia. Parafraseando, creo que fue Buda el que dijo que el odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor, ¿no? Y entonces a veces posturas contemplativas, dentro de ciertos límites, impresionan gratamente a quien las recibe y lo predisponen positivamente hacia los demás. Muchas gracias, doctor, por una hermosa charla y los conceptos que ella contiene. Mi pregunta es muy concisa y yo creo que, no sé si es fácil de contestar, pero yo creo que es una contestación corta. La tolerancia, ¿tiene un límite? De hecho, nuestra definición de tolerancia no fue aceptar todo, ¿verdad? Por el contrario, cuando hablamos de tolerancia estamos hablando de una postura asertiva, en el sentido de, plantear nuestros desacuerdos, expresar nuestro disgusto, tomar medidas, decíamos en algún momento. Las medidas pueden ser a veces acompañar sanciones y otras veces alejarse de ciertas personas, en fin. Pero la tolerancia no es hacer de cuenta que no ha pasado nada, contemplar todo, no es de eso de lo que estamos hablando, porque caeríamos ya en un comportamiento sumiso, excesivamente complaciente. Es decir que, en ese sentido, la tolerancia, por supuesto, que tiene un límite. Lo que hablamos es de no caer en agresiones, cuando podemos modificar las situaciones de otra manera, porque aparte la agresión, aunque esté justificada, entre comillas, porque aquello que estamos mirando o que hemos vivido es realmente algo que nos daña, tampoco suele revestir utilidad para modificarlo, sino que más bien se genera lo contrario, ¿verdad? Así que la respuesta es que sí, en esta definición que estamos manejando de tolerancia. Muchas gracias por la presentación. Era para más que todo pedir un consejo. ¿Cómo cuando se enfrenta a una persona en la cual tiene que discutimos posiciones distintas, de todo distinta, una persona sumisa o una persona asertiva contra una persona que tiene una personalidad como la que describe? En general las posturas son de que el que quiere justificar racionalmente
es atacado diciendo, querés imponer la posición tuya. Entonces, ¿qué estrategias puede seguir uno cuando quiere establecer relaciones con una persona que quiere tratar de discutir lo que son las distintas concepciones de los valores mismos, de cómo ve un problema, ¿no? Un problema para mí puede no serlo, claro, pero para otra persona con otra escala de valores en general lo puede tomar y explote en ira. Con las personas hay que relacionarse en el nivel y en el plano que uno puede relacionarse. No con todas las personas podemos establecer vínculos en todos los planos. Hay personas con las cuales sobre ciertos temas sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo y son temas que deberemos soslayar si ya sabemos que son de alguna manera generan más bien diferencias que ya las conocemos. No es razonable suponer que un vínculo debe incorporar todo tipo de temáticas, incluso aquellas sobre las cuales hay diferencias muy marcadas. En segundo lugar, decíamos que lo básico cuando intercambiamos ideas sobre temas en los cuales no estamos de acuerdo es tener claro que si bien podemos fundamentar y debemos fundamentar nuestro punto de vista, pues normalmente uno explica por qué piensa lo que piensa o por qué propone lo que propone, pero no tenemos por qué convencer a la otra persona de que aquello que decimos es razonable. No necesitamos que nos dé la razón, porque tampoco le estamos pidiendo permiso para actuar. Entonces, llega un punto en que uno acepta que en esto probablemente, bueno, tú me has dado tu opinión, yo te he dado la mía, no nos vamos a poner de acuerdo, no es ningún drama, no se supone que las personas tengamos que llegar a un acuerdo en todos los temas, ni siquiera las personas que se quieren o que se profesan afecto tampoco van a llegar a conclusiones coincidentes en todo. Entonces hay que aceptar eso y no empecinarse en eternizar una discusión que lo único que consigue es exacerbar los ánimos y no aporta más de lo que ya ha aportado. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Históricamente, viéndolo en una perspectiva de 60, 100 años, vamos hacia una sociedad más asertiva. Antes los valores eran más duros, 60 años atrás, 80 años atrás. ¿Cuál es su opinión? Creo que vamos hacia una sociedad más flexible, probablemente los valores sean más rígidos en otro momento y hoy por hoy se han flexibilizado, sin duda. Eso no significa que la sociedad sea más asertiva. Yo creo que el monto de intolerancia que se vive muchas veces es elevado, y por eso no hay que confundirlo. Es difícil hacer apreciaciones globales sobre la sociedad sin detenernos en situaciones puntuales o temas específicos, pero en general yo creo que lamentablemente no vamos hacia posturas muy asertivas, sino más bien a veces hacia posiciones sí flexibles, pero no necesariamente tolerantes, no que contemplen distintos puntos de vista. Esto es todo lo que se puede decir en términos tan globales o tan amplios como lo que estamos hablando. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por la conferencia. Cuando usted se refiere a la sociedad y la poca tolerancia que estamos viviendo, se refiere a la sociedad nuestra. Podemos considerar que otras sociedades, como es el caso del primer mundo, tienen otro tipo de tolerancia. Sí. Y tal vez ese otro tipo de tolerancia hace la vida más fácil. ¿Cómo entiende usted que ellos han llegado a tener más tolerancia que nosotros y por qué nosotros estamos viviendo esta intransigencia en la sociedad? Yo desconozco cuáles son los motivos que generan que diferentes culturas tengan diferentes valores y hábitos. No lo sé. Pero sí coincido con lo que usted menciona, en el sentido de que hay sociedades que tienen un mayor nivel de tolerancia que la nuestra, un mayor nivel de educación en el trato cotidiano que la nuestra, un mayor nivel de respeto por las normas que la nuestra, por ejemplo, lo cual no quiere decir que sean sociedades ideales, ni que sean globalmente mejores, porque toda sociedad tiene y toda cultura tiene sus ventajas, sus desventajas, y tampoco podríamos generalizar a todos porque no estaríamos haciendo lo que dijimos que no debíamos hacer, que era englobar a todos los individuos
digamos, que hacen a una cultura en esos valores de esa cultura. Creo que en los hechos que usted menciona, efectivamente es así. Yo desconozco si tiene que ver con el tiempo de evolución de las sociedades o con otro tipo de influencia, pero sin duda que hay mayor respeto. La nuestra tiene aspectos que son a veces difíciles. Hoy no hablamos, por ejemplo, de la rebeldía, ¿no? La tendencia, el espíritu de contradicción, la tendencia oposicionista, que a veces existe, ¿no? Hoy hablamos, en esta charla hablamos bastante del comportamiento en el tráfico. Te le toca bocina a alguien y de repente va más despacio aún. Es decir, entonces si no te gusta, hago más. Ese comportamiento rebelde, oposicionista, es muy característico, ¿verdad? En otras partes, según me dicen, yo tampoco tengo un conocimiento tan acabado de otras culturas, las normas son diferentes, se aceptan. A veces en nuestro medio creemos que aceptar o respetar las normas implica una pérdida de libertad. Y creemos que rebelarnos contra ellas nos hace más libres. En verdad, la libertad pasa por hacer lo que uno se propone. Y si lo que uno se propone es tener un comportamiento más respetuoso, es un ejercicio de la libertad personal, aunque ese ejercicio implica respetar la normativa y no necesariamente oponerse a ella. Rebeldía no es libertad necesariamente. No hay más preguntas. Pasaríamos a cerrar la actividad. Ante todo, quiero agradecer, como director académico del CIEM, agradecer al doctor Chertok por esta exposición maravillosa, que sin duda es disparadora de un cúmulo de inquietudes que asumimos que las vamos a seguir investigando y desarrollando, porque nos ha dejado planteada una temática que se abre en abanico en muchas direcciones. Y estando aquí presente el doctor Correa Freitas, presidente del CIEM y del INAFOM, nos comprometemos como Centro de Investigaciones y Estudios a proponer nuevas instancias como la de hoy, que son jornadas de reflexión abiertas, como se ha dicho, a la sociedad, para encarar temas que sin duda se relacionan con y se cruzan y nos van a dar la oportunidad de que también otros expositores y otras investigaciones lleven a nuevos descubrimientos, a nuevas exploraciones tan necesarias en la hora actual que vivimos. Entonces, en nombre del CIEM, Centro de Investigaciones y Estudios Masónicos, queremos agradecer la presencia de todos ustedes y espero que esta maravillosa conferencia sea publicada. Tenemos la colaboración del camarógrafo que nos ha hecho la grabación, que está aquí. Quiere decir que tenemos la posibilidad de repensar, de releer, de volver a escuchar, y esto es una cosa importantísima, no solo para los que están aquí, sino para los que no pudieron asistir o que están en ciudades del interior y que tienen interés. En una palabra, la máxima difusión es la idea de esta actividad. Con esto, muchas gracias a todos y un aplauso grande para el conferencista. Muchas gracias. Gracias a todos.